Hola a todos, mi nombre es Nelson Chauque y juntos con mis compañeros Tania Senzano, Eugenio Yarzún, Julieta Lara y Macarena Iguay, vamos a ver una de las etapas más polémicas de la historia argentina, la época de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio nació el 30 de marzo de 1793, Buenos Aires, y falleció el 14 de marzo de 1877 en Southampton, Inglaterra. Sus padres de origen español fueron León Ortiz de Rosas y Agustina López de Osornio. Se casó con María de Encarnación Ezcurra y tuvo varios hijos, entre ellos Pedro Pablo, Juan Bautista, María, Manuela Robustina y Belgrano, quien fue recibido por adopción. Juan Manuel de Rosas era estanciero, militar y político. Fue gobernador de Buenos Aires, en la cual estuvo en dos periodos entre 1829 a 1832 y 1835 a 1857. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por la influencia de su familia y la sociedad colonial. Comenzó su carrera política y militar en la década de 1820, cuando se unió al ejército de la provincia de Buenos Aires. En 1829 se convirtió en el líder del Partido Federal, que defendía la autonomía de las provincias y la limitación de poder central. Su gobierno se caracterizó por un control absoluto del poder. Durante su mandato enfrentó bloqueos extranjeros, resistió la intervención británica y francesa en el Río de la Plata y defendió la soberanía nacional en la batalla de vuelta de Obligado. Su legado sigue siendo objeto de debate. Para algunos fue un defensor del federalismo y la soberanía nacional, mientras que para otros fue un dictador que gobernó con mano dura. Juan Manuel de Rosas fue un prominente caudillo y terrateniente argentino. Su poder se concentraba en la región del Río de la Plata. Dueño de grandes extensiones de tierra y ganado, así como un gran número de peones, Rosas se destacó como militar y político en la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina durante gran parte del siglo XIX. Su principal objetivo era consolidar su poder y autoridad, lo que lo llevó a rechazar la reelección como gobernador en 1832 para poder reorganizar sus fuerzas y liderar la campaña al desierto, con el fin de asegurar la frontera contra los indígenas y aumentar su prestigio entre los terratenientes. Además, buscaba mantener el orden y proteger los privilegios de la provincia de Buenos Aires, lo que incluía controlar el Partido Federal Porteño, depurándolo de aquellos que no eran sus seguidores incondicionales. Esta estrategia le permitió consolidar aún más su poder y control sobre la provincia. Asimismo, su política estuvo influenciada por el racismo, lo que se reflejó en su trato hacia los indígenas y en la forma en que apelaba a los sectores populares, aprovechando las divisiones sociales de la época para mantener su autoridad. En este contexto, se opuso a la sanción de una constitución federal, argumentando que las provincias no estaban preparadas y sus economías eran demasiado débiles. Con respecto al manejo de relaciones de exteriores, Juan Manuel de Rosas ejerció un rol principal en la Confederación Argentina. Como gobernador bonaerense fue el encargado de las relaciones exteriores, asumiendo la representación de todas las provincias en asuntos internacionales. Conservó la exclusividad de Buenos Aires como puerto de entrada de las mercaderías extranjeras, el control de la navegación de los ríos y el manejo exclusivo de los derechos aduaneros. Durante su segundo mandato sancionó la ley de aduanas, que protegía a las materias primas y productos locales, prohibiendo el ingreso o cobrando altos aranceles a mercadería importada que pudiera perjudicar la producción nacional, estableciendo así un régimen económico proteccionista. Rosas mantuvo durante gran parte de su mandato excelentes relaciones con los comercios británicos. En cuanto a Francia, no había obtenido de Rosas un tratado comercial como el que Inglaterra había conseguido de Rivadavia. La política exterior de Rosas produjo algunos conflictos diplomáticos.
Entre 1838 y 1840, las naves francesas que estaban estacionadas en el Río de la Plata bloquearon el puerto de Buenos Aires. Y esto se repitió entre 1845 y 1850, ya que Francia e Inglaterra bloquean nuevamente el puerto. Además, desde el exterior, unitarios conspiraban en contra de su gobierno y lidiaba con conflictos limítrofes con Brasil, Uruguay, Paraguay y la Confederación Peruano-Boliviana, debido a que Rosas limitó la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y bloqueó el puerto de Montevideo. Así también algunos conflictos con diversas provincias, como por ejemplo las del litoral, Entre Ríos y Corrientes, que se oponían a la centralización y buscaban una mayor autonomía económica. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas surgió una organización clave para mantener el control político, la Mazorca. Su nombre oficial era Sociedad Popular Restauradora, aunque popularmente se la conocía como la Mazorca. Estaba compuesta por hombres federales absolutamente leales a Rosas. Esta agrupación actuaba como un brazo represivo del régimen. Su función era clara: vigilar, intimidar y castigar a toda persona que se mostrara contraria al orden establecido por el gobernador. Los métodos eran diversos. La Mazorca aplicaba castigos públicos, como amenazas, insultos, golpizas y detenciones. Su presencia generaba un clima de miedo constante. Muchos incluso optaron por exiliarse para evitar represalias. La Mazorca también intervino en el ámbito cultural. Un caso destacado fue el Salón Literario impulsado por la generación del 37, un grupo de jóvenes intelectuales, y este espacio fue vigilado y finalmente disuelto por sus ideas críticas al régimen. Los integrantes de esta generación, entre ellos Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi, fueron perseguidos y debieron continuar su actividad desde el exilio. Así, la Mazorca no solo actuaba contra enemigos políticos, sino también contra expresiones culturales e intelectuales que pusieran en duda la autoridad de Rosas. Confederación Argentina. Durante las décadas de 1830 y 1840, la Argentina funcionaba como una confederación de provincias, unidas por el Pacto Federal de 1831. No existía constitución, ni congreso, ni un gobierno nacional. Aunque solo era gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas ejercía el poder real, controlaba las relaciones exteriores y el comercio internacional. Fue un político hábil, pero autoritario. Subordinaba a los demás gobernadores y reprimía a los opositores. Impidió una convocatoria a un Congreso Constituyente y sancionó la ley de aduanas, protegiendo a la industria del interior, pero seguía beneficiando a Buenos Aires. Su modelo centrado del poder generó resistencia en provincias como Corrientes y Tucumán, y dio lugar a rebeliones como las de los Libres del Sur y la Liga del Norte, las campañas de Lavalle y la Generación del 37, todas estas siendo derrotadas. De este modo, logró mantenerse como líder de facto de la Confederación Argentina, controlando gran parte del país desde Buenos Aires. La Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852, marcó el fin del régimen de Juan Manuel de Rosas. Fue enfrentado por un ejército liderado por Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que se había rebelado contra el poder absoluto de Rosas. La batalla tuvo lugar en las afueras de Buenos Aires y terminó con la derrota definitiva del rosismo. Rosas, vencido y sin apoyo militar ni político, renunció y se exilió en Inglaterra, donde vivió hasta su muerte en 1877. Con su caída, se abrió una nueva etapa en la historia argentina, la de la organización constitucional y la formación del Estado Nacional, que vendría poco después. Así, terminó un ciclo marcado por el orden autoritario, el federalismo forzado y el culto a una figura que por casi 2 décadas centró el poder de toda una nación.